Buenas tardes, Dios los bendiga. Yo soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia, aquí en Zapopan, Jalisco, México. Para todos los que se están conectando, Dios me los bendiga y espero que este estudio del día de hoy sea de bendición y edificación para nuestra iglesia local, Centro Bíblico de Gracia, al igual como para cualquier persona que se esté conectando por medio de del Facebook. Bien, vamos a comenzar el día de hoy nuestro servicio de oración de una forma diferente. Ya tiene algo de tiempo que no hemos hecho esto. Usualmente los miércoles en la iglesia, ya que nos dedicamos no son sermones como tal, sino estudios. Los miércoles usualmente leemos algún salmo. Ya tiene, como mencioné, algo de tiempo que no hemos leído uno. Y se me antojó hacerlo el día de hoy porque un hermano muy querido de nuestra iglesia, el hermano José Luis Hernández, para ustedes que lo conocen, me preguntó hace algunas semanas, pastor, ¿cuál es el salmo más triste de la Biblia? Inmediatamente mencioné sin pensarlo dos veces Salmos capítulo 88. Sin duda alguna, el salmo más triste de la palabra de Dios. Entonces vamos a darle a una leída, una lectura, algo realmente para considerar dentro de las Escrituras. Después de esto vamos a continuar ya con el estudio de esta noche de hermenéutica. Recuerden, hemos estado ya viendo hermenéutica desde ya varios meses, posiblemente cerca del año, no sé, algo por el estilo. Y ya casi terminamos. De hecho, yo creo que para la semana próxima estaremos terminando ya el estudio de hermenéutica. Claro, no vimos todos los puntos de hermenéutica durante este año porque no podemos abarcarlos todos, sería muy largo el estudio. Por lo tanto, nada más nos hemos dedicado a los que son básicos. Por lo tanto, yo creo que para el próximo domingo, si no es que de hoy en 15, que es miércoles, vamos a terminar ya el estudio de hermenéutica y vamos a terminar con el estudio que es conocido como numerología o, sí es numerología. Pero el día de hoy vamos a ver 5 principios, 4 de los cuales son sumamente obvios, muy obvios, y no vamos a ver muchos versículos bíblicos el día de hoy. Pero vamos a empezar con este precioso salmo, un salmo muy melancólico, muy triste. Después de eso iniciaremos el servicio con una oración. Vamos a comenzar. Salmo 88, versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mis aflicciones. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová,
y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Realmente esto es triste. Muchas personas llegan a una edad adulta, como en este caso, dice, cerca estoy del Seol, cerca estoy de la muerte, cerca ya estoy débil. Muchas personas llegan a edades avanzadas y comienzan a pensar en ya el final de su vida y dicen, es que estoy desamparado, estoy desolado. Hablo a ti, Señor, por favor, ten misericordia. Una cosa que es interesante también es que menciona ciertamente que personas que no han recibido a Cristo, las personas que nos rodean, las personas que no son salvas, Dios las va a llevar y las va a poner en tinieblas. Esto lo dice al último, has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Muchas personas de nosotros vamos a llegar posiblemente a edades avanzadas, y al llegar a esas edades vamos a ver a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros conocidos que ya fallecieron y han fallecido sin Cristo. Y sabemos que están en la oscuridad, en las tinieblas, en el infierno mismo, en lugar de tormento. Y es por lo tanto el salmo más triste de la Biblia. Pero vamos a continuar. Ahora sí, vamos a empezar con el estudio de esta tarde, pero antes de eso vamos a tener una oración. Les pido también, si usted desea que oremos por usted, recuerde, es miércoles de oración. Si usted desea que oremos por usted, por alguna necesidad o algún agradecimiento que usted tenga a nuestro Señor Dios, por favor escríbalo en el Facebook, mándenoslo por medio de este medio. Si es parte del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de la iglesia, mándenos por favor sus peticiones y agradecimientos por medio de WhatsApp. También, claro está, si tienen mi número personal, hábleme también, estoy a sus órdenes. Queremos orar por usted de una forma más efectiva. Vamos a comenzar con una oración y nos vamos a meter al estudio de esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por sus ricas y preciosas bendiciones que usted derrama sobre nosotros constantemente, diario, Señor, y aunque no lo merecemos. Y gracias, Señor, porque usted nos ha provisto de una salvación tan preciosa. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos predestinado para esa salvación, la cual es suya y no es nuestra. Gracias, Señor, porque es por gracia, por medio de la fe, y no por obras de la ley. Le damos gracias, Señor, por las iglesias que se encuentran a nuestros alrededores, en todo el país, todo el mundo, Señor, que están predicando la sana doctrina y están enfatizando en lo más profundo de tu palabra, Señor, escudriñando las joyas de tu palabra, Señor, de tus escrituras. Damos gracias por esos pastores, esas iglesias, esas congregaciones también que escuchan, no nada más escuchan, sino que son hacedores de la palabra también, Señor, y ponen en práctica lo que ellos están aprendiendo por medio de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por esta tarde, y le pedimos, Señor, que el estudio de hermenéutica del día de hoy sea de edificación para los que están conectados, para nuestra iglesia local también. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Comenzamos. El día de hoy vamos a ver 5 principios. Sin embargo, 4 de los 5 que vamos a ver no los vamos a ver en gran detalle. Los voy a explicar, voy a exponer, voy a hablar de qué se trata,
pero no vamos a ver realmente muchas referencias bíblicas porque no tiene caso. La razón por la cual no tiene caso es porque son demasiados ejemplos bíblicos. Si nosotros nos pusiéramos a ver varios ejemplos, terminaríamos nunca. Son demasiados, son demasiados. Entonces vamos a comenzar con estos primeros tres. Y digo tres porque van de la mano. Son tres principios que van de la mano. El primero es el principio de la primer mención. El principio de la primer mención. El segundo es el principio de la mención progresiva. Y el tercero es el principio de la mención plena. Vuelvo a repetir, van de la mano. No puedes separar a estos tres. Van en conjunto estos tres principios. Número uno, el principio de la primer mención. El segundo, el principio de la mención progresiva. Y el tercero, el principio de la mención plena. Ahora, vamos a ver de uno por uno para poder comprenderlos. Cuando Dios en su palabra habla de cierto tema por primera vez, hace una mención básica, simple. Esta se llama principio de la primer mención. Por ejemplo, esto puede suceder con cualquier tema. Es decir, la primera vez que se mencionó justificación en la Biblia, o la primera vez que se menciona el nacimiento de Cristo Jesús en la Biblia, que sabemos que eso es Génesis 3:15, o la primera mención de la imputación, o la primera mención de la gracia, o la primera mención de cualquier tema. La primera vez que se menciona es básico. Se menciona y sigue adelante con la narración de las cuestiones bíblicas. A lo largo de la palabra de Dios, esos temas se vuelven a mencionar, como justificación, gracia, fe, imputación, santificación, etc. Cualquier tema que se les ocurra vuelve a ser mencionado dentro de la palabra de Dios o repetido. Esto ya es conocido como la segunda, que viene siendo el principio de la mención progresiva, o es decir, progresivamente, después de la primera mención, progresivamente se va desarrollando el tema que inicialmente se dio. Por ejemplo, si nosotros vemos mención de Cristo Jesús en Génesis 3:15, que de la semilla de la mujer saldría un varón que heriría a la serpiente en la cabeza, en el calcañar. En la cabeza, perdón. La serpiente lo heriría en el calcañar y él heriría a la serpiente en la cabeza. Eso está hablando, es la primera vez que se menciona el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces se menciona en Génesis 3:15 y ya no hay mención de eso por un tiempo. Sin embargo, en el desarrollo de la palabra de Dios, vuelve a haber múltiples menciones de su nacimiento después de esa primera instancia. Y progresivamente vamos aprendiendo un poco más y más y más acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que la primera mención es una introducción al tema nada más. El principio de mención progresiva es el desarrollo de ese tema que ya fue introducido. Y como tal, el último, que es el principio de la mención plena, el tercer punto, ya tiene que ver con la conclusión o resumen del tema. Ahora, muchos de estos concluyeron o culminaron o llegaron a su mención plena
con la muerte de Cristo Jesús. Explico. Cristo o la Biblia menciona la justificación por gracia por medio de la fe. Ese mismo tema, después de que se mencionó la primera vez, vuelve a surgir progresivamente a lo largo de las Escrituras, dando el desarrollo del tema, justificación de gracia por medio de la fe, y llega a su mención plena o su culminación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el final del tema o la conclusión del tema viene siendo el principio de la mención plena. Vuelvo a hacer mención que muchas cuestiones, muchos temas terminaron en la cruz del Calvario. Esta es la razón, o llegaron a su mención plena en la cruz del Calvario. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Pues, ¿qué fue consumado? Todos los temas de la salvación. Los temas de la salvación que se venían mencionando desde el libro de Génesis como una primera mención y desarrollados a lo largo de la Biblia hasta la muerte de Cristo Jesús, ahí terminaron. Todo lo que es acerca de la salvación terminó ahí, en la cruz del Calvario. Esa es la mención plena, la culminación, la terminación, el consumado es. Gracia ya fue dada en la cruz del Calvario. Imputación ya es ofrecida. Justificación ya está ahí. Ya terminó. Fue hecho en la cruz del Calvario. Santificación ya fue hecha. Ya está en la cruz del Calvario. Consumado es. Volvemos a hacer mención. Los tres principios que van de la mano. Principio de la primer mención de un tema. Esto ocurre como una introducción a dicho tema. El siguiente principio es mención progresiva. Es el desarrollo o continuación de esa primer mención, de ese tema en particular. Y tercero, cuando ésta llega a su culminación, es la mención plena, o también en muchas ocasiones no está culminado, simplemente es un resumen del tema. ¿Bien? Ahora, habiendo comprendido eso, esos tres temas muy fáciles de entender y aplicables a cualquier tema que se les ocurra, el cuarto principio que vamos a ver el día de hoy es el principio de la centralidad de Cristo. El principio de la centralidad de Cristo. Esto debería de ser muy obvio y muy lógico, pero parece que no lo es. A las personas se les olvida, y que estoy hablando de creyentes también, no nada más inconversos, creyentes también. Se les olvida que la Biblia, cada hoja de ella, en cada página de ella, encontramos que el personaje principal o la centralidad de cada página de la Biblia es la persona de Cristo Jesús. Esto es sumamente importante. No podemos, de Génesis hasta Apocalipsis, no podemos dejar de comprender y tener en nuestras mentes que Cristo es el punto focal de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Él es el punto focal, Él es el centro de cada página de este precioso libro. Tenemos que buscar, cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que estar buscando a Cristo en cada página.
Esto es muy importante y muchas veces se olvida. Yo he tenido creyentes, hermanos, de muchos años, que se enfocan en cuestiones, en temas como, por ejemplo, escatológicos. Se enfocan en cuestiones escatológicos, que el 666, que el anticristo, que todas estas cosas. Y se paniquean y les da miedo, y que los 4 jinetes y los caballos de 4 colores. Sí, todo eso va a ocurrir. Pero el punto focal es Cristo. Y lo olvidan. Se obsesionan por detalles. Y no buscan la centralidad de la palabra de Dios, quien es Cristo mismo. Y esto es para realmente todas las denominaciones y todos los seres humanos y todo, cualquier creyente. He visto cristianos que se enfocan, por ejemplo, en la vestimenta y están duro con la vestimenta, la falda en la mujer, corbata en el hombre, nada de pelo largo, etcétera, etcétera. Se enfocan en todos estos rituales o prácticas y nosotros tenemos que pensar, espérame, ¿y dónde está Cristo desarrollado en eso que ustedes tanto predican? Si Cristo es el centro, prediquen de Cristo en cualquier tema, en cualquier parte de la Biblia, en cualquier página. Entiendan que la centralidad y el enfoque total es la persona de Cristo Jesús. No se obsesionen con el anticristo, no se obsesionen con Génesis 1:1, la creación, no se obsesionen. El punto focal es Cristo siempre, porque este libro, la Biblia, es Cristo céntrico. Enfoquen sus mensajes y sus estudios en Cristo y busquen a Cristo en cada página de la palabra de Dios. Este es el principio de la centralidad de Cristo. Por último, y con este sí vamos a ver algunos versículos. Es un poco, a algunas personas les cuesta algo de trabajo comprender esto, y puede ser confuso. Hay muchísimas referencias acerca de esto. Vamos a ver nada más algunas. Y este es el principio de la doble referencia. Ya vimos 4 principios hoy. Primera mención progresiva, mención plena, centralidad de Cristo. Ahora, el principio de la doble referencia. El principio de la doble referencia muchas veces llega a ser un problema para algunas personas, porque no entienden que algunas cuestiones bíblicas. Ahora estamos hablando de cuando nos referimos al principio de la doble referencia, siempre estamos hablando de cuestiones proféticas. Siempre. Hablar del principio de la doble referencia es hablar de cuestiones proféticas. Ya sea en el pasado, cosas que ya fueron cumplidas, o cosas futuras, cosas que hasta el día de hoy aún no ha llegado a culminación, a profecías de antaño. Entonces vamos a entender esto. Los escritores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien es el autor, para escribir lo que el Espíritu Santo, el autor, quería que ellos escribieran. Dentro de esta autoría del Espíritu Santo, Él les menciona cuestiones proféticas o los inspira a que escriban cuestiones proféticas. Pero esas profecías tenían doble referencia. Es decir, tenía una referencia al tiempo del escritor y tenía una referencia futura. No sé si posiblemente los escritores no se daban cuenta de esa doble aplicación. Posiblemente ellos se daban cuenta de la aplicación
más cercana a ellos, pero no a una doble referencia a una profecía futura a ellos. Ahora, como nosotros estamos ya en el Nuevo Testamento, ya tenemos toda la Biblia escrita ahí delante de nosotros, ya no hay misterio. No hay misterio. Podemos por medio de la palabra ver que esas profecías en efecto eran de doble referencia, especialmente las que tenían que ver con la persona de Cristo Jesús y las cosas que tienen que ver con el reino. Esas son las que mayormente destacan. Es decir, el nacimiento de Cristo, la profecía de que Cristo iba a venir, ¿sí? O hay también cuestiones mesiánicas de que Él iba a morir, o que Él iba a ser rey, o va a ser rey. Entonces todo eso está muy, muy documentado dentro de lo que es el principio de doble referencia. Aquí sí vamos a ver un par de ejemplos, porque no quiero que quede una duda. Vamos a comprender bíblicamente esto. Vamos primeramente al libro de Oseas, capítulo 11, y vamos a leer la primera parte vamos a leer el versículo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas claramente está hablando de la salida de Israel de Egipto, cuando ellos salieron de Israel bajo la mano guiadora de Moisés. Pero el Espíritu Santo, el autor de Oseas capítulo 11, él hace una aplicación doble. No solamente hace referencia al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sino que hace referencia a la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él salió de Egipto. Si ustedes recuerdan, a José llevó a nuestro Señor Jesucristo a Egipto y estuvo ahí, y eventualmente regresaron nuevamente a Jerusalén. Por lo tanto, el Hijo de Dios salió de Egipto, o como aquí dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia a Cristo. Pero vamos a verlo, Mateo capítulo 2. Y versículo 15, dice la Escritura: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Por lo tanto, la referencia de Oseas capítulo 11, sin duda alguna, tenía una doble referencia, porque en Mateo 2 claramente se menciona eso acerca de Cristo Jesús. De Egipto saqué a mi hijo, llamé a mi hijo. Por lo tanto, Oseas entendía la primera referencia, pero probablemente no entendía la segunda referencia, que fue muchos años a futuro de su persona. Vamos a ver otro ejemplo de doble mención. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Vamos a leerlos nuevamente. Segunda de Samuel, capítulo 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Esto está hablando a David, ¿sí? Está hablando Dios con David, otra vez. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Claramente, el hijo de David, al cual se está refiriendo en una primer mención, o no primer mención, sino en una primer referencia, es Salomón. Por lo tanto, entendemos que estos versículos en una primera referencia hablan de Salomón. En una segunda referencia habla de nuestro Señor Jesucristo,
quien también es hijo de David, salió de sus entrañas, como aquí lo menciona, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 1, que nuestro Señor Jesucristo es hijo de David. Primer mención, o referencia, perdón, Salomón. Segunda referencia, la persona de Cristo Jesús. Pero continuamos leyendo. Él edificará casa a mi nombre. Sabemos que eso fue lo que hizo Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es imposible que Salomón hubiera vivido para siempre, para que su trono y su reinado fuese eterno. Automáticamente ya sabemos que la afirmación del trono eterno de David no es para con Salomón, sino para con Cristo Jesús. El de la segunda referencia o la doble referencia. Aquí continuamos. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, nuevamente, delante de su rostro, y tu trono se establece eternamente. Esto no es posible para el ser humano. Un ser humano no puede tener un reino eterno. No habla de Salomón, habla de Cristo Jesús como una doble referencia, aunque sí hace mención de Salomón en una primera instancia. Vamos a leer también Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Dice la escritura: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Automáticamente mostrando que él era el hijo de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Cristo Jesús está hablando de él mismo y está diciendo que David lo llama a él Señor. Es decir, que antes de que Cristo Jesús viniera a este mundo a nacer en Belén Efrata, David, tantos años antes, ya había hecho referencia a Cristo Jesús, su Señor. Siendo que este Señor Cristo es descendiente de los lomos de David. Y los enemigos ya no pudieron hacer nada. Bien, a él se refiere. Vamos a ver otra instancia de la doble referencia. Deuteronomio. Vamos a ver dos más, dos ejemplos más y aquí terminamos. Realmente no es un estudio sumamente profundo el día de hoy, pero sí es básico y es necesario y ciertamente precioso. Vamos a Deuteronomio y vamos a leer el capítulo 18 y los versículos 15 al 19. 18, 15 al 19, esto tiene que ver con el sucesor de Moisés, quien sabemos claramente que fue Josué. Pero vamos a ver esto. Deuteronomio 18, 15 al 19. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto está hablando o hace una referencia directa a Josué,
pero predice también a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hechos, capítulo 3. Versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por lo tanto, podemos ver claramente que Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23 es una mención de lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Mostrándonos que Deuteronomio 15, 18 y 19 no estaba hablando simplemente de Josué, el sucesor de Moisés, sino que estaba hablando de aquel que vendría posterior a él, que en este caso, en nuestro Señor Jesucristo, a él oiréis. También lo podemos ver en Hechos capítulo 7, nada más para ver este adicional. Hechos capítulo 7 y versículo 37. Dice la palabra: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces podemos ver claramente mención de Cristo Jesús, podríamos decir en un tipo de tipología, pero es una doble referencia. Es una doble referencia a lo que menciona Deuteronomio. Primero menciona a Josué, pero en cuestión a lo profético hablaba de una instancia futura que es Cristo Jesús. Bien, continuamos. Por último, con este vamos a terminar y después de eso vamos a terminar en una oración. Vamos a ver lo de la oración también de la iglesia. Bien, no lo vamos a leer todo porque son 2 capítulos completos, pero si usted lee Jeremías capítulo 50 y Jeremías capítulo 51, ambos capítulos hablan de la destrucción de Babilonia, el juicio predicho contra la destrucción de este lugar. Esa era la primera referencia. Pero la doble referencia la tenemos en Apocalipsis capítulo 18. Y no me voy a meter en mucho rollo con esto porque no tiene caso. No estamos enfocando nuestro estudio en esto, aunque es muy interesante. Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 al 21. En esta sección volvemos a ver también la destrucción de Babilonia. Pero ahorita voy a hacer mención de eso rápidamente. Si usted tiene más preguntas de esta porción de la destrucción de Babilonia en Apocalipsis, hágame la pregunta en privado, o hábleme por teléfono, o mándeme un texto, o por el Face, o como quiera. ¿Okay? Pero no es lo que queremos exponer el día de hoy realmente. Pero vamos a verlo. Apocalipsis 18, a partir del versículo 9 hasta el 21, que viene siendo, hasta el final del capítulo 18. Dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, es decir, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, etc. Y continúa hablando de la destrucción de Babilonia hasta el final del capítulo. Lo que es interesante es, Babilonia ya fue destruida. Babilonia ya dejó de existir. Por lo tanto, lo predicho por Dios, por boca de Jeremías, en capítulos 50 y 51, eso ya se hizo. Babilonia ya quedó destruida. Babilonia ya no existe. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis se vuelve a mencionar otra vez, nuevamente, una destrucción de Babilonia, si Babilonia ya dejó de existir? Bueno, la segunda o la doble referencia a Jeremías 50 y 51, lo que acabamos de ver en Apocalipsis 18, tiene que ver no con la ciudad de Babilonia. Algunas personas piensan que Babilonia va a ser reconstruida como nación.
que literalmente va a haber muros y ladrillo y fierro y vigas y van a volver a levantar la ciudad de Babilonia para volver a ser destruido en tiempos escatológicos en Apocalipsis 18. Esta mentalidad es errada. Esto no es cierto. Babilonia como nación no va a volver a ser establecida. La razón de eso es porque Dios mismo prometió que después de su destrucción nadie volvería a habitarla. Eso es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, si existiera una reconstrucción de Babilonia, haría mentiroso a Dios. Y Dios no es mentiroso. Por lo tanto, Babilonia como ciudad, como nación, no va a volver a ser reconstruida. Entonces, la doble mención en Apocalipsis 18 de la destrucción de Babilonia tiene que ver no con la ciudad, sino con el sistema babilónico. Déjenme explicarles rápidamente, y vuelvo a repetir, no me voy a meter en este rollo. Si quiere detalles, por privado, hágame las preguntas. Pero, si nosotros recordamos, todo se ha experimentado aquí en este mundo en cuestión a sistemas políticos. Hemos probado capitalismo, hemos probado democracia, hemos probado comunismo, el mundo ha probado fascismo, todo tipo de, hasta anarquía, monarquías y todo tipo de sistemas políticos. Y aunque algunos son mejores que otros en cuestión como sistemas, ninguno es perfecto. El único que va a ser perfecto realmente es la teocracia o el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, durante los 7 años de tribulación, el sistema político babilónico va a ser el que va a ser reinstituido. Recordemos que Babilonia tenía el mejor mercado, tenía el mejor sistema político de todos. Más que capitalismo, más que socialismo, más que marxismo, cualquier tipo de política. El sistema babilónico era el mejor. ¿Cómo sabemos eso? Porque era la cabeza de oro. ¿Sí? De acuerdo a la estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel interpretó. Recuerden, Babilonia es el más poderoso, era la cabeza de oro, era el de más valor. Había una razón por la cual era un sistema, o la cabeza de oro, era porque el sistema era buenísimo. Había grandes riquezas. Y a partir de ahí, todos los imperios fueron de menor valor. Sigue la plata, después el hierro, después el hierro con barro. Empezó el bronce, perdón, también, se me pasó el bronce. Entonces, estos imperios empiezan a tener una decadencia de valor económico. Pero el fuerte era la economía babilónica, porque su sistema político era el mejor. Por lo tanto, el anticristo en un tiempo futuro va a revivir ese sistema político que tenía Babilonia y lo va a incluir en el mundo durante su reinado de 7 años. Durante ese tiempo, o al final de ese tiempo, va a ser cuando Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 18, va a ser destruido, refiriéndose al sistema político que va a emplear el anticristo, el cual va a adoptar del sistema babilónico original. Por lo tanto, eso es algo muy, muy interesante. No es una ciudad, sino el sistema político. Bien. Por lo tanto, y ahora sí terminamos, Jeremías 50 y 51 en su primera referencia hace referencia a la Babilonia literal, la ciudad misma, pero en una segunda instancia o referencia en Apocalipsis 18 se refiere al sistema político babilónico que va a quedar destruido al final de los 7 años de la tribulación. Por lo tanto, el día de hoy, vamos a recapitular, vimos el principio de la primera mención, el principio de la mención progresiva, el principio de la mención plena, Cristo, el principio de la centralidad de Cristo, y por último, el principio de la doble referencia. Espero que haya sido de bendición para ustedes en esta tarde. Vamos a terminar en una oración
para terminar esta sección, todavía tenemos el tiempo de oración para nuestra iglesia. Recuerden, por favor, manden sus peticiones. Ahorita vamos a ver si alguien mandó alguno. Si no es así, vamos a orar de forma de nuestros corazones nada más y pues no hay de otra. Por favor, mande sus peticiones. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio de hermenéutica. Le pedimos, Señor, que sea de bendición para todos los que estuvieron en línea el día de hoy viendo esta transmisión. Le pedimos, Señor, que podamos nosotros entender y siempre recordar que la centralidad de tu palabra es Cristo mismo. Y Señor, ayúdanos a nunca perder ese entendimiento, que busquemos a Cristo, a su persona, en cada página de este precioso libro, a su Sagrada Escritura que nos ha dejado para nuestra edificación y acercamiento y guía. Gracias, Señor, por la doble mención, la doble referencia donde podemos ver en el Antiguo Testamento a Cristo Jesús profetizado en el Nuevo Testamento, al igual que podemos verlo en referencia al reino también. Gracias, Señor, por esa preciosa forma literaria para que nosotros podamos comprender más fácil y de una forma más sencilla a cuestiones proféticas acerca de la persona de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, por su salvación, por su gracia que sobrepasa todo, Señor. No hay nada como su gracia. Le agradecemos por eso, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Hermano, tenemos algunas peticiones el día de hoy. Hermana Nieves, su esposa. Gracias. Vamos a ver. Bien, el primero es el hermano Félix García López, nuestro queridísimo hermano Félix. Dice, nos pone un versículo precioso, Santiago 1:5. El hermano quiere compartirlo y el versículo dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ciertamente sabiduría es algo que no pedimos como deberíamos de. Vamos a ser lógicos, vamos a pensar, ¿por qué andamos pidiendo cosas y no estamos muchas veces pidiendo por las cosas correctas? ¿Cuántos de nosotros pedimos por sabiduría? Muy pocos. ¿Cuántos y Dios tiene mucha sabiduría que dar? Su palabra es la sabiduría. Dios es la sabiduría, Él es la ciencia, Él es la sabiduría, Él es el conocimiento. Pero no pedimos por esas cosas. Otra, sabiduría. ¿Quién pide por sabiduría? Muy pocos piden por sabiduría. Misericordia. Casi nadie pide por la misericordia de Dios y Él la da en abundancia también. Hermanos, estamos pidiendo en oración cosas incorrectas. Tenemos que ver qué es lo que realmente es lo que Dios va a darnos, que nos dé sabiduría, que nos dé gozo, que nos dé un crecimiento de fe, que nos dé crecimiento espiritual y ciertamente, sabiduría, como menciona aquí Santiago 1:5. También dice, saludos hermanos, que Dios les bendiga a todos, sigue siendo el hermano Félix, y por favor sigan orando por la misión de libertad y por mi familia. La familia del hermano Félix siempre ha sido preciosa para nosotros, toda la familia y todos los hermanos de la iglesia también, y oramos por todos. La misión de libertad ciertamente es un lugar muy difícil en el cual trabajar, y el hermano Félix ha estado trabajando ahí incansablemente por ya, 8 años, algo así, y hermanos, hay que seguir orando por libertad. Continuamos, amados hermanos. No, esa no es. Ok, la hermana Nieves Pérez Lemus dice, petición por mi vida espiritual, y también tiene gripa. También pide por su mamá. Esta es Mari, perdón. Y pide Mari por su mamá Nieves, que le sane de su brazo. Sigue teniendo el problema del brazo la hermana. Mi esposa, la hermana Itzen López, dice por la salvación de Guadalupe López.
Este es el abuelo de mi esposa, Don Lupe. Don Lupe no es salvo. Le hemos tratado en varias ocasiones le hemos expuesto la palabra de Dios. Siempre ha sido rechazada. Entonces pedimos por favor a él, por la salvación de él. Ya tiene 94 años ya el Señor. Entonces oren por el abuelo de mi esposa en cuestiones de salvación. Ciertamente todos tenemos amigos, familiares, conocidos que no son salvos. Hay que seguir hablando con ellos, predicándoles, instándoles, enseñándoles, llevándolos a los pies de Cristo, siempre con Biblia en mano. Es algo que, como mencioné el domingo, es trabajo de evangelista, y eso es algo que todo cristiano debe de hacer. Bien, tenemos también la hermana Rebeca Corona. Ella dice: buenas tardes, pastor. Alex y yo le pedimos oración por nuestra salud física, y mi petición personal es que cuando estudio la palabra de Dios pueda aprender, y lo que aprenda lo pueda poner en práctica y no solamente se quede en conocimiento. Ciertamente esto es algo importante. Recuerden lo que dice la Biblia: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores de ella. Entonces esto es una petición que todos deberíamos de estar pidiendo. Nuevamente, hay que aprender a orar correctamente, hay que pedir por misericordia, por sabiduría, por conocimiento, por este tipo de cuestiones de salud, y eso sí es importante. Tenemos que, si nos duele algo, ciertamente pues Dios puede, si es su voluntad, quitarnos el dolor o la enfermedad o lo que sea, pero eso cae ciertamente en su voluntad y únicamente por su voluntad. Seguimos pidiendo por eso, pero nuestra prioridad es orar por cosas como las que están mencionando los hermanos. Sí, estudio de la palabra, hacedor de la palabra, siervo de Dios, llenarnos de sabiduría, llenarnos de conocimiento. Eso es lo que necesitamos estar orando. Bien, hermanos, no hay otros. Estas son las únicas peticiones. Yo sí tengo personalmente una petición. Sigan orando por favor por mi cuñado Roberto y su esposa, mi hermana Kimberly, también al igual que mi otra hermana Katy y su esposo Ricardo. Mi cuñado ha tenido un problema con cáncer, ya tiene un rato ya sufriendo con la enfermedad. Entonces nada más pedimos en oración que Dios haga su voluntad en la vida de él, y si quiere sanarlo, gloria a Dios. Si quiere llevárselo a casa, gloria a Dios. Pero sigan orando por favor por Roberto, y que nuestro Señor le dé también fortaleza a mi hermana Kimberly durante este tiempo que es muy difícil para ellos. Salvación. También estuve hablando con un muy buen amigo mío. Parece que él tiene interés en las cosas de Dios. Y él ha estado viendo esta transmisión. Él se llama Juanito. Entonces, mi amigo Juan Bocho, Little John, si me estás viendo, entonces estamos orando por ti. Te queremos mucho, queremos que seas salvo también. Entonces este mensaje es dirigido, o esta oración también es dirigido directamente a ti. Nuestra iglesia está orando por ti, Juan. Bien, como son los únicos que tenemos, vamos a orar por estos hermanos y por algunos otros que nos podamos tener en nuestra mente, que recordemos. Vamos a orar y después de esto terminamos, quedamos despedidos. Conéctese nuevamente, por favor, el día domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, 11 de la mañana, servicio general, 6 p.m. servicio vespertino. Y también para los que son miembros del Instituto Bautista Independiente David, recuerden, ya estamos trabajando en Zoom, ya tuvimos nuestras primeras clases, fueron una bendición y ya reanudamos los estudios. Entonces, ánimo, inviten a los hermanos que son miembros, que no falten, que se estén conectando, que estén ahí al pie del cañón para estudiar con nosotros la palabra preciosa de nuestro Señor Dios. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por las peticiones que se levantaron, Señor, por medio de
del teléfono, del WhatsApp, del Face. Gracias, Señor, le estamos pidiendo por, primeramente, como menciona el hermano Félix, que publicó ahí el libro de Santiago. Te estamos dando gracias, Señor, porque usted es el que da sabiduría. Y esto es algo y nadie más puede dar sabiduría. El único que da sabiduría sabemos que es usted, Señor. Usted mismo dijo, yo la ciencia, yo la sabiduría. Por lo tanto, Señor, le estamos pidiendo que nos llene de esa sabiduría como individuos, como iglesia, como miembros de su cuerpo, Señor. Le estamos pidiendo también, Señor, para que nosotros podamos, que sigamos orando por la hermana Nieves, que tiene el problema de su brazo. Ya tiene algo de tiempo, Señor, con esta enfermedad. Sabemos, Señor, que si usted desea quitarle este dolor, entonces gloria a Dios. Si no, también gloria a su nombre. Le pedimos también por Mari, que ella pide por su crecimiento espiritual, y al igual que por su gripa que ella está sufriendo ahorita en este momento. Le estamos pidiendo también por la familia del hermano Félix, la hermana Ofelia. El hermano Félix ha tenido algunos problemas de salud también, por cuestiones de presión. Le estamos pidiendo, Señor, que sabemos que usted es el médico por excelencia. Usted haga la obra en la vida de nuestro hermano Félix, nuestra hermana Ofelia, y el ministerio sobre el cual usted los ha puesto a cargo en la misión de libertad. Le pedimos, Señor, y sabemos que su espíritu trabaja siempre. Señor, le estamos pidiendo que trabaje y labore en los corazones de los habitantes de este pueblo de libertad, Señor, para que ellos sean convencidos de pecado y que entiendan, Señor, dónde van a ir sin ti, dónde van a pasar la eternidad sin tu Hijo Jesucristo. Señor, le estamos pidiendo también por a la hermana Rebeca Corona y el hermano Alex, por cuestiones de salud de ellos, y también, Señor, que ellos puedan seguir siendo hacedores de la palabra y no tan solo oidores de ella, sino que pongan en práctica realmente lo que aprenden y que enseñen a otros lo que están aprendiendo. Y esto es algo que es para todos. Toda la iglesia debe de estar pidiendo esto. Cada miembro individual del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo debe de estar pidiendo por esto, Señor. Y Señor, lo hacemos, queremos aprender, queremos sabiduría, queremos ser hacedores. Señor, le estamos pidiendo también por a la hermana, el hermano Armando, la hermana Rebeca Ortega, al igual que al hermano Gerardo Torres Gerardo López, y la hermana Lucy, su hermana, y Guillermina y Alberto y todos los miembros de esa familia, al igual que nuestra hermana Rosa Pérez y Ana Rosa y Leonardo y los jóvenes de la iglesia, Jan y Arlette, Andrea, nuestro hermano Marcial, nuestra hermana Chayo. Señor, le pedimos por sabiduría para cada uno de los miembros de las cabezas de la familia, para que ellos puedan tener la guía que ellos tienen la guía que es su palabra, pero le pedimos, Señor, que estos hombres, los varones, las cabezas de cada familia, realmente sean el sacerdote de su hogar que ellos necesitan ser, Señor, para manejar y dirigir a su familia conforme a tu bendita palabra, no como el mundo mueve las cosas, sino como conforme a lo que usted desea, Señor. Que los miembros varones, padres de familia, esposos, realmente hagan su labor como sacerdotes de su hogar. Le estamos pidiendo también, Señor, por la iglesia de Tala, Señor, que ellos, al igual que nosotros y todos, pues no pueden congregarse, pero le estamos dando gracias, Señor, porque podemos seguir poco a poco construyendo ese templo allá en Tala. Le estoy pidiendo, Señor, también y gracias por su provisión, Señor, económico para poder continuar con esa edificación. Le estamos dando gracias, Señor, también por el hermano Miguel Meyer. Le estamos pidiendo, Señor, que usted le abra las puertas para empezar un ministerio aquí en la colonia de Santa Margarita. Ciertamente hace falta ya una misión nuevamente aquí en esta zona, en esta área. Señor, gracias te damos por la vida de él, su familia, la ayuda que él ha sido.
Le estamos dando gracias también, Señor, por nuestro hermano Julio de la Cruz y nuestra hermana, su esposa, la hermana Cornelia, allá en la Sierra Huichola, en Piedra China. Gracias, Señor, por ellos, por pastores como el hermano Jonathan Rodríguez también, el hermano Galad Gallegos, Rafael Santana, todos los hermanos que están predicando fuertemente la palabra de Dios, el hermano Jesús Ortiz y los demás pastores de la zona. Señor, les pedimos que les llene a ellos también de sabiduría para que ellos puedan continuar con las labores pastorales a pesar de esta pandemia y problemas que estamos pasando, Señor. Pero sabemos, Señor, que usted está en control porque usted es soberano y dentro de su soberanía encontramos nuestro confort. Y gracias por el confort también, el consuelo que tenemos por medio del Espíritu Santo, quien nos ha sellado, nos da la garantía, nos ha bautizado, Señor. Somos los que hemos creído, hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por ese precioso consolador, el cual también es Dios. Es una persona y no tan solo una fuerza como algunos dicen, sino que es un Dios personal, es Dios en sí. Gracias, Señor, por su Espíritu, por su Hijo Jesucristo, por quien usted es, Señor. Le damos gracias por nuestra pequeña iglesia, su iglesia, Señor. Y le pedimos, Señor, que nos podamos mantener firmes y constantes, siempre defendiendo tu palabra, Señor, haciendo defensa de doctrina sana, Señor, mostrándole a las personas esa sana doctrina, la cual únicamente viene por medio de su palabra, la cual podemos estudiar y escudriñar. Damos gracias por los alumnos del Instituto David, a todos los alumnos, los que están en Guadalupe, Zacatecas, los que están en Tala, los que están en Miravalle, aquí en Miramar también, Señor, y en El Salto. Damos gracias por los hermanos del Salto, también el pastor Francisco Medina, que se encuentra allá. Deles fortaleza, Señor. Gracias por tu iglesia local y por el privilegio que nos ha dado de poder servirle. Es un privilegio, es un honor, Señor. Gracias por utilizarnos a nosotros, Señor, estos vasos que somos simplemente para llevar el Evangelio, Señor, y dar la semilla. Gracias por todo, Señor. Gracias porque usted tiene la cosecha. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, le agradecemos por todo, Señor. Gracias porque usted sustenta todo. Y no solamente es creador, sino que sustenta todas las cosas. Gracias por Cristo Jesús. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, se lo agradecemos, se lo pedimos todo, Señor. Amén. Nuevamente, no le olvide. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. No falte. Dios lo bendice.